noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y yo soy Pablo Giachelo. ¿Cómo anda la banda? Muy bien, por suerte. ¿Cómo andan? Bien. ¿De fútbol tampoco? De fútbol no me importa. Hablemos de lucha. Que Hablemos de lucha. Sí, de fútbol es el opio de los pueblos, dijo Marx. Sí. Ponele. Pero venimos de un sábado con una movilización muy importante, aún pese a las inclemencias climáticas, que creo que si no hubiera sido porque el día estaba tan feo, incluso hubiera sido más masiva. No obstante, fue muy importante una movilización encabezada por los familiares de Brenda, de Lara, de Morena, reclamando justicia contra este narcofemicidio. Bueno, es un tema que vamos a abordar concretamente, pero bueno, auspicioso desde el punto de vista de que esto tiene que generar un levantamiento popular contra la criminalidad de las bandas narcos, con defensa de la vida de las pibas. Así que, bueno, auspicioso. Muy buena marcha. Bueno, sí. Y venimos de un triunfo de la lista negra del SUNA. Impresionante. Bueno, le mandamos un saludo a todos los compañeros. Un abrazo a los compañeros. Estuvimos ahí el jueves aguantando los trapos. Una pelea durísima. Una pelea muy dura porque se da en el marco de una ofensiva de la patronal, del gobierno contra el movimiento obrero. Y bueno, en ese marco... Sí, no es una lista, no es una pelea de listas, es una pelea de una dirección combativa contra la patronal que tiene sus listas. Exactamente. O las patronales y el gobierno que tiene sus listas, ¿no? Exacto. Así que son muchos enemigos juntos que hay que ganar. Sí, era una batalla media épica y se logró defender el sindicato, se logró superar. Así que bueno, es un poroto importante para el movimiento obrero, para la tentativa de estructurar un movimiento obrero clasista, combativo a escala de todo el movimiento obrero argentino. Lógico. Y también venimos de, una conquista de los trabajadores del Garrahan, si se quieren, porque el gobierno tuvo que finalmente aflojar la billetera, les dieron un aumento que está muy por detrás de lo que reclaman, pero que es fruto de la lucha, aparte cuando salieron estas noticias de la corruptela que estaban haciendo con los fondos del hospital. No obstante, los trabajadores revalidaron un paro de 48 horas la semana pasada y se están preparando con todo para la movilización de este jueves 2, que el Senado va a tratar en combo tanto los vetos a la ley de emergencia pediátrica, que es la del Garrahan, como la de financiamiento universitario. Así que también los compañeros en las universidades, los docentes universitarios con AGD a la cabeza, la juventud, están preparando una movilización, esta vez creo sin la convocatoria de los rectores. Claro, no está. Algo de Garrahan, yo estuve el día del paro y hablando con muchos trabajadores, pues fui tantas veces que uno ya conoce a mucha gente, ¿no? Había un sentimiento contradictorio, porque está claro que los trabajadores no quieren que el conflicto termine con este aumento. Lógico. Porque es un aumento por 4 meses, no está claro cómo sigue después de 4 meses, y quieren que se apruebe la ley, y todo el mundo sospecha que además este aumento es para que Milei haga con la ley del Garrahan lo que hizo con la ley de discapacidad. Contradictoriamente, el aumento es importantísimo. Por ejemplo, uno me decía, una enfermera ganaba 800 lucas, le aumenta a 450. Un aumento superior al 50%. Claro. Ningún conflicto del movimiento obrero argentino logró un aumento de este tipo. Claro. Entonces, es cierto que se arranca de tan bajo que... Ok. Lógico. Pero para que gana dos palos, 450 es 22%. No, está bien. 22%. No, 22. En ningún conflicto del movimiento obrero se saca 22%. No. Está firmando 1% la paritaria. Paritaria del 1, del 0, sí. Entonces también, con todo lo contradictorio que es, y con la conciencia de los trabajadores que ante este aumento ratifican el paro y la marcha, no es que no deja de ser también una muestra que se puede ganar. Es decir, que no es que este gobierno es invencible, de que sacar un aumento que va del 50 al 20%. Lógico. Es importante. Sí, es muy importante. Bueno, digamos también que en estos días está la flotilla acercándose ya en su tramo final para Gaza. Y bueno, hay mucha expectativa con respecto a ya fueron atacados con drones por parte del Estado de Israel y se está preparando una movilización si llega a haber un nuevo ataque. Así que atentos. Sí, el Frente de Izquierda sacó ya un flyer, un comunicado que el día que detengan a la flotilla, marchamos. Nos concentramos a las 6 de la tarde en Plaza de Mayo. En Avenida de Mayo y 9 de julio. Avenida de Mayo y 9 de julio y marchamos a Plaza de Mayo. Para marchar a Plaza de Mayo. Así que atentos, porque en algún momento... Va a aparecer la noticia y hay que... Sí, aparte de Avenida de Mayo y 9 de julio, para los que no conocen exactamente la geografía de la ciudad de Buenos Aires, a Plaza de Mayo hay 5 cuadras, pero en el medio de esas 5 cuadras está la Embajada de Israel. Está la Embajada de Israel en Avenida de Mayo y Chacabuco.
Entonces, es también pasar por la Embajada de Israel. Hacer un repudio. Cosa que va a ser difícil porque en general en las marchas que hubo, la policía incluso cuando no aplica el protocolo antipiquete, te dicen hagan lo que quieran. Pero no pasen por ahí. Menos pasar por la Embajada de Israel. Y sumo de paso, tiró un chivo de los compañeros que se está organizando un festival de jazz por Gaza, que va a ser este domingo a las 8 de la noche en el Club Atlético de la Fernández Fierro. Así que jazzeros de primer nivel, con lo cual de paso uno colabora con una causa solidaria y disfruta de una muy buena actividad cultural. Lindo lugar. Sí. Hay comida barata. Hubo hace 1 o 2 semanas fue un festival en apoyo al Garrahan también ahí. Exacto. Así que bueno, siempre está a disposición de las causas justas. Tenemos que anunciar también que hay congreso de los JS, que la juventud vaya con todo, que inviten. Si hubiésemos sido jóvenes, iríamos. Estaríamos yo ahí. iría igual. Vos vas a ir igual. La juventud es un estado de ánimo. Claro. Es un concepto. Dijo Mirta Legrand. No, pero muy Hemos importante. ido, los que estamos acá hemos ido. Sí. 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 Si habremos volado. Numerosos. estado. Numerosos. Bueno. Pero es una instancia de organización fundamental para la juventud que se organiza, que lucha por el socialismo, así que... Facultades sociales, sábado 4. Este sábado 4. A partir de las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Así que los que están escuchando, si son jóvenes, tienen que ir. Y si no son jóvenes, tienen que invitar a los jóvenes que conocen, que simpatizan con nuestra causa, con la pelea que damos, para que participen. Porque la juventud masivamente. Es la llama de la revolución. Absolutamente. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Liebknecht. Dirigente de la juventud de la socialdemocracia alemana. Karl. Que fue uno de los que más se opuso a la guerra mundial. Imperialista. Así que bueno, le gusta Liebknecht, vaya con Si sos seguidor de Liebknecht, él se retractó porque él había votado a favor de los créditos de guerra. Él votó a favor, pero por disciplina partidaria. Por disciplina Siempre partidaria. Estuvo en contra. Siempre estuvo en contra, sí. Y después rompe la disciplina. En nombre de los principios. En nombre de los principios, y con Rosa Luxemburgo encabeza la resistencia y luego son asesinados por eso. Claro. Así que bueno, ya hemos hecho nuestro homenaje a Liebknecht y Rosa Luxemburgo en el Congreso de los JTC. En el Congreso de los JTC. Bueno, y 2 cosas más y vamos al tema de hoy, a los temas de hoy. Hay que darle difusión y mucho apoyo y una convocatoria a toda la militancia, particularmente en la zona norte, a darle un fuerte apoyo a las luchas de Bedtime y de ILVA. Hoy los trabajadores de Bedtime se desayunaron con la noticia de 16 despidos. Es una fábrica de colchones. Una fábrica de colchones. Porque todo el mundo a veces en los nombres no... Sí, Bedtime es muy conocida. Sí. Hay mucha propaganda, Bedtime. Colchones caros. Sí. Y los compañeros son compañeros con mucha tradición de lucha, tradición clasista, así que hay que darles mucho apoyo. Estaban haciendo una medida, creo que en uno de los depósitos de Bedtime, cerca de la fábrica, para que... asamblea de la fábrica y piquete en el depósito. Claro, exactamente. Así que, bueno, todo nuestro apoyo a los compañeros y a los compañeros de ILVA, que, bueno, esto yo creo que lo mencionamos la vuelta pasada. Ya entrevistamos. Sí, le hicimos el reportaje, claro. Son viejos conocidos nuestros. Claro. Bueno, pero hoy hay un grupo de compañeros de ILVA que se encadenaron al municipio de Pilar reclamando respuestas porque el miércoles pasado se extendió la conciliación obligatoria por 5 días más. El jueves cortaron los accesos a todo el parque industrial de Pilar, una medida muy combativa, reproduciendo lo que ya habían hecho la vuelta pasada. Y ahora están encadenados un grupo de compañeros reclamando respuestas, porque no hay respuesta de parte de nadie. Así que bueno, también todo el apoyo para los trabajadores de ILVA. Sí, y digamos que toda esta información la encuentran en Prensa Obrera, sus redes, su portal. Así que para apoyar la difusión de las luchas de los trabajadores, también es fundamental suscribirse, que es una pavada a través de un QR sencillísimo, y están colaborando para que podamos seguir dándole fuerza a todas estas luchas de los trabajadores. Muy bien. Es barato. O sea, yo sé que hay poca plata, pero a partir de 10.000 pesos... Una ganga. Todo el mundo tiene poca plata, pero con 10.000 pesos tampoco te cambia tu vida. Entonces, y a nosotros, 10.000 más 10.000 más 10.000 más 10.000... Todo suma y vamos aguantando. Escuchen, y antes de... A poquito se llena el jarrito. Claro. Y antes de anunciar todo lo que vamos a ver hoy, denle me gusta, activen la campanita, difundan, no cuesta nada darle un like ahí al videito, así le damos manija. Bueno. ¿Qué tenemos? Argentina Colonia. ¿Y qué más? Tenemos el triple narcofemicidio.
Y tenemos el desfile de los fascistas por la ONU. Y vamos a tratar de, si llegamos a meter un poquito las respuestas que se están dando. Algo adelantó Juli. Que hay respuestas interesantes contra el genocidio en Gaza. Vamos a tocarlas también. Bueno, ¿vamos? Vamos. La noticia de los últimos días es el impacto que está teniendo el rescate del gobierno norteamericano, de Trump, del Tesoro yanqui, a Milei. Un rescate que es muy claro. Cuando Milei y su ministro Caputo anuncian que van a requerir un préstamo de emergencia del Tesoro norteamericano, lo hacen con la conciencia que el gobierno de Milei había caído en default. El rico país ya estaba en 1.500 puntos, la pérdida de reservas en 3 días había superado los $1.000 millones, y la promesa que había hecho en un streaming el ministro Caputo de que el gobierno iba a vender todos los dólares que se requieran, era una promesa imposible de cumplir, porque fundamentalmente partía de la base que el Banco Central lo que no tiene es reservas. Entonces se estaban sometiendo a una posible crisis que ponía en cuestión ya no solamente una estabilidad económica del gobierno, no ya solamente un resultado electoral negativo en las elecciones del próximo 26 de octubre, sino que estaba en cuestión incluso la sobrevivencia del gobierno de Milei. Y van de emergencia a una reunión en Estados Unidos a requerir un salvataje. Un salvataje que, visto en el año, es el segundo salvataje que tiene Milei después de que se suscribió con el FMI entre marzo, abril, mayo de este año. En ese momento fue casi por $20.000 millones, y ahora, si bien todavía estamos lejos de conocer exactamente la letra chica del acuerdo, eso no se sabe, se habla de una cifra similar que el gobierno norteamericano, no ya el FMI, sino directamente el gobierno norteamericano, pondría en Argentina para salvar a su socio Javier Milei. Las primeras repercusiones en Argentina de este salvataje al gobierno lo entusiasmaron. ¿Por qué lo entusiasmaron? Porque el riesgo país bajó un poco, estaba en 1.500 puntos, bajó a 900, pero también es cierto que los últimos 2 días de la semana pasada volvió a subir un poco y se estabilizó en los 1.000 puntos. El hecho de que esté en 1.000 puntos el riesgo país, si bien es mejor que esté en 1.500, pero de todas maneras lo deja al gobierno argentino fuera del mercado internacional. Con 1.000 puntos de riesgo país, Argentina no puede renegociar los vencimientos de deuda muy importantes que tiene el año que viene y también el año 2027. Es decir, es una baja insuficiente para el objetivo de una reestructuración de deuda o de renegociación de los vencimientos de capital. Y el dólar, que también bajó un poco del techo que había tocado, de todas maneras sigue en niveles muy altos y no se sabe qué va a pasar en las próximas semanas, porque lo más probable es que el acuerdo que hizo el gobierno, y vamos a analizar con las cerealeras, para que entre un flujo de dólares de cierta importancia, más o menos unos $7.000 millones, se va a agotar entre el lunes de esta semana, martes de esta semana, y después nos queda hacia las elecciones del 26 de octubre muchos días, y en general los analistas coinciden que después de esta baja transitoria va a volver a haber un rumbo ascendente del dólar. Entonces son acuerdos de corto plazo que están muy lejos de despejar el panorama de la bancarrota económica y financiera de Argentina. Ahora, ¿cuál es el costo que pagó Argentina por este retroceso, insisto, transitorio de riesgo país y este retroceso transitorio del dólar? El costo puede ser muy, pero muy alto. El primero se notó en este acuerdo con las cerealeras, que ha dado lugar a una verdadera crisis política en Argentina y es bastante esclarecedor de cómo funciona la Argentina capitalista, no ya con Milei, sino de hace mucho tiempo para atrás. ¿Por qué esto? Porque el gobierno, desesperado por los dólares, anunció que eliminaba las retenciones a las exportaciones de granos hasta las elecciones de octubre. Y esa eliminación transitoria de las retenciones, que es desigual, depende del cultivo que se trate de la exportación, el más alto es el de la soja, de 26%, ¿a quién benefició directamente? Benefició directamente no ya a lo que se suele llamar los productores, que están, digamos, organizados en la sociedad rural, en Coninagro, en la Federación Agraria, sino a un pequeño grupo de cerealeras que son los que le compran a los productores sus granos para luego exportarlos. Cuando se produce esa compra, se le descuenta al productor el precio de la retención.
es la idea que después el exportador, que es directamente la cerealera, cuando lo vende, paga ese impuesto. Como ahora se eliminó el impuesto, esa diferencia entre lo que se le compró al productor y la exportación se lo embolsaron directamente las cerealeras. Y se habla de que solamente en 3 días, estas cerealeras ganaron por esa eliminación transitoria de las retenciones unos 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares que no es a expensas del productor, como está ahora protestando la sociedad rural, es fundamentalmente a expensas del fisco, porque es un impuesto que se debía cobrar y se dejó de cobrar y que el gobierno va a tener que compensar con mayor ajuste. ¿Ajuste a quién? A los jubilados, al Garrahan, a las personas con discapacidad, a la universidad, a la obra pública paralizada. Es decir, es una transferencia enorme de recursos del fisco, que finalmente el fisco son la ciudadanía que paga los impuestos, quien paga 21% de IVA cuando va a comprar el supermercado, al trabajador que se le quita el impuesto a la ganancia sobre su salario. A ese sector social transfiere a las exportadoras 1.500 millones de dólares. Un hecho brutal, que a la vez pone en evidencia que el comercio exterior de Argentina, es decir, la relación de Argentina con el mundo, está mediada por un grupo de un pequeño grupo de grandes empresas, norteamericanas algunas, chinas otras, que tienen la capacidad de retener la exportación, por lo tanto de retener los dólares que esa exportación representa, y la venden cuando quieren, imponiendo los términos de esa venta. Es decir, obligaron al gobierno a retirar las retenciones para tener una ganancia extraordinaria. Esto es un hecho importantísimo que plantea un debate programático. Porque mientras nosotros planteamos un monopolio del comercio exterior en manos públicas, todos los gobiernos capitalistas han defendido un monopolio del comercio exterior en manos privadas. Porque hemos visto cómo las cerealeras tienen la capacidad de retener la cosecha, es decir, de guardarse los dólares y venderlos cuando esos dólares rindan más en pesos, eliminando transitoriamente las retenciones. ¿Quién plantea transformar integralmente el comercio exterior? Solamente el Frente de Izquierda. No lo plantean otras fuerzas políticas que siempre han gobernado de esta manera. Ahora, este hecho también es interesante porque el gobierno tuvo que recular muy rápido. Y a los 3 días de haber eliminado las retenciones transitoriamente, sale una resolución diciendo se cumplió el cupo de los 7.000 millones, vuelve las retenciones. Y tuvo una crisis con una base que el gobierno quiere mantener, que es la base del capital agrario de Argentina, que dijo nosotros no nos beneficiamos. La sociedad rural, cuyo presidente es un mileísta fanático, tuvo que protestar por la presión de su base, que dijo nosotros no nos beneficiamos con esta baja de retenciones. Y es interesante ver acá que ha actuado un verdadero choque capitalista de intereses. Porque ¿quién fue el que reclamó que las retenciones se vuelvan a instalar? ¿Saben quién fue? El capo del Ministerio de Economía norteamericano, Bessent, que en un tuit que sacó dijo nosotros no queremos que se eliminen los impuestos a la exportación de granos. Y lo volvió a imponer. ¿Y esto por qué? Porque la base que tiene Trump en Estados Unidos del capital agrario protestó porque Argentina, al quitar impuestos a las exportaciones, beneficia a vender un poquito más barato a China, desplazando a su competidor norteamericano. Es decir que Norteamérica, Estados Unidos, bajo la presión del capital agrario norteamericano, vuelve a imponer las retenciones para que la competencia internacional de venderla a China, los agricultores norteamericanos no sean desplazados por los argentinos. Demostrando que el acuerdo colonial que Argentina está firmando con Estados Unidos y cuyos términos todavía no conocemos, incluso no solo afecta principalmente a los trabajadores, pero también plantea una fuerte lucha intercapitalista, afectando incluso al sector del capital agrario. Esto es importante verlo. Es decir, la Argentina colonia plantea choques con diferentes sectores sociales, incluso al interior de la clase capitalista. Estos choques no se limitan exclusivamente al capital agrario, de ninguna manera. Hay una gran pelea también por todo lo que tiene que ver con otras exportaciones que Argentina realiza, especialmente en materia de minería, donde ahí hay una disputa fundamental. Ahora salió publicado en Prensa Breve un artículo que lo recomiendo mucho, de Iván Hirsch, que plantea a fondo cuáles son los intereses norteamericanos que están detrás de este acuerdo, donde él muestra en este artículo cómo, por ejemplo, el tema del litio, un tema siempre muy hablado. Argentina exporta litio y 2/3 de sus exportaciones van a China. En cambio, solamente va a Estados Unidos 1/7 de las exportaciones.
Y lo que quiere justamente Estados Unidos es revertir eso. Porque Estados Unidos en su pelea con China quiere desplazar a China de ser el principal fabricante de baterías de litio. Entonces hay una pelea. Y quiere quedarse con los recursos naturales de Argentina. El único proyecto que fue rechazado en el RIGI, que en su momento anunció el gobierno de Milei, es un proyecto que presenta una minera china, en el cual hay una fuerte presión de Estados Unidos para que se rompan los acuerdos entre China y Canadá, dos países importantes en la minería internacional, para que Canadá rompa con China y se someta a los dictámenes del imperialismo norteamericano. Es decir, que acá hay una gran disputa. En el 2024, y sigo reproduciendo lo que Iván coloca en su artículo, Argentina firma, bajo el auspicio de Milei, un memorándum de entendimiento sobre minerales críticos, que también es un memorándum secreto, no sabemos los términos del memorándum, pero se sospecha también que le plantea el acceso a Estados Unidos en Argentina sobre las tierras raras, en las cuales hay minerales muy importantes para cuestiones tecnológicas e incluso cuestiones de guerra. Entonces, de fondo, lo que está acá planteado en el acuerdo que Argentina suscribe con Estados Unidos no es un salvataje gratuito, sino que por el contrario es el sometimiento a los dictámenes de Estados Unidos, un planteamiento de tipo colonial. Y la forma que va a asumir este salvataje todavía no la conocemos, pero hay conjeturas. Una es que puede ser una especie de swap como el que tiene Argentina con China. Bajo el gobierno de Alberto Fernández, más y Cristina Fernández de Kirchner, como Argentina no podía pagar sus vencimientos, se le pidió a China autorización para que 5.000 millones de dólares de esos swap puedan ser utilizados para el pago de deuda. Y hoy Estados Unidos quiere que el swap que tiene el Tesoro norteamericano sirva para reemplazar el que tiene con China. ¿Por qué? Porque quiere quitarle a China la posibilidad de que un intercambio de monedas el Banco Central Argentino y Argentina los utilice para comprar a China. Y en la guerra comercial lo que pretende Trump es que ese comercio vaya a Estados Unidos. Y además, no es menor para Argentina que pasemos a ser deudores directos de Estados Unidos como país. Porque otra forma que pueda asumir este salvataje, complementariamente, es que Estados Unidos compre directamente los bonos de deuda emitidos por Argentina, para revalorizarlos un poco. Pero tener como acreedor directamente al Estado norteamericano plantea una capacidad de presión de Estados Unidos aún más fuerte que la que tiene el Fondo Monetario Internacional. Entonces estamos viendo que este salvataje está lejos de abrir a Argentina un panorama de crecimiento e incluso de darle a Argentina y al gobierno de Milei una estabilidad, está lejos de eso, pero compromete a Argentina a mediano y a largo plazo en cuestiones vitales de su comercio internacional, en cuestiones vitales del uso de sus recursos naturales, sean los recursos agrarios, sean los recursos mineros. Es un acuerdo realmente colonial. Y acá hace falta que se plantee cómo cada sector político se presenta frente a este acuerdo. ¿Qué dice cada bloque? Obviamente el gobierno de Milei está a favor, es el que lo está firmando. Pero ¿qué dicen los gobernadores? Y acá vale mucho el tema de los gobernadores, porque los gobernadores son un mapa variopinto. Y no tenemos que olvidarnos que el nuevo embajador yanqui en Argentina, Eric Lamela, dijo en el Senado norteamericano, cuando estaba pidiendo la aprobación para su pliego, que él iba a venir a Argentina, iba a recorrer todas las provincias, porque finalmente la propiedad del subsuelo, donde están los minerales, es de las provincias. Él dijo, voy a recorrer todas las provincias para alinear a los gobernadores una política pro-norteamericana. Y acá queremos saber qué van a decir las provincias. Y gobernadores hay del PRO, hay del radicalismo, hay del peronismo y de partidos provinciales. Y muchos gobernadores están en la disputa entre entregarse sus recursos naturales a China o entregarse a los Estados Unidos. Y lo que falta acá es un planteamiento realmente de tipo nacional. Nadie plantea nacionalizar el comercio exterior. No lo plantea, por ejemplo, el gobernador de Santa Fe, que tiene a la veda del río Paraná las grandes exportadoras que se llevan buena parte de la riqueza de Argentina. O no lo plantean los gobernadores peronistas del norte, donde está la disputa por quién se queda con el cobre y quién se queda con el litio. No lo plantea el gobierno de Santa Cruz, que ya cuando lo dirigía el kirchnerismo, se fue convirtiendo en unas provincias mayores de explotación minera en los términos que plantean los monopolios mineros internacionales. Entonces acá es un tema importante cómo se posicionan los bloques políticos. Y el peronismo como partido político es lo mismo. ¿Se va a pagar o no se va a pagar este acuerdo con Estados Unidos?
Recordemos que cuando firmó en su momento Mauricio Macri, de acuerdo con el Fondo Monetario, el peronismo protestaba de palabra, pero cuando después gobernó con Alberto Fernández, con Massa y con Cristina Fernández de Kirchner, reconocieron esa deuda y la pagaron. Y del momento que este préstamo lo tomó Mauricio Macri a la fecha, se llevan pagados con el FMI, solo en términos de intereses, más de 13.000 millones de dólares. Es una sangría nacional. El peronismo ha puesto, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires como candidato a Itay Hartmann, que integraba la comisión de presupuesto bajo el gobierno de Alberto Fernández, y como él no quería votar a favor, pero tampoco quería poner un palo en la rueda, renunció a su lugar en la comisión de presupuesto para que lo asuma otro diputado del peronismo que votaba a favor. Una maniobra que tiene que ser puesta en evidencia, porque uno dice lo siguiente: esta gente va a enfrentar luego, en el caso de que llegue al gobierno, el acuerdo con el FMI y el acuerdo con el gobierno norteamericano. Si uno ve los antecedentes, tiene que concluir que no. Y el propio Itay Hartmann, cuando ya se votó en la Cámara de Diputados, no votó en contra, se abstuvo. Entonces acá es importante denunciar que este acuerdo colonial, que va a agravar la dependencia de Argentina, una dependencia que aparte no se reparte pareja en todas las clases sociales, recae especialmente sobre los trabajadores, va a ser solamente enfrentado por la izquierda y plantea una transformación social integral. No solamente una denuncia, plantea el monopolio del comercio exterior, plantea una banca única que termine con estas triquiñuelas que se hacen todo el tiempo en el mercado financiero, que permite también cómo se lleva una sangría los dólares, los pocos dólares que tiene Argentina, para que los usureros internacionales se los lleven. Plantea un monopolio del sistema financiero en manos públicas. Y eso tiene que ser llevado adelante por un gobierno de trabajadores. Entonces acá se presenta una gran batalla programática que más tarde o más temprano se tiene que dar, porque la oposición al gobierno de Milei, como ya pasó bajo el gobierno de Macri, está dispuesto a avalar los intereses del imperialismo de Argentina y como mucho está dispuesta a buscarse una especie de equilibrista entre intereses de diferentes potencias, pues de ninguna manera a romper los lazos que nos unen con el imperialismo para desarrollar Argentina bajo otras bases sociales que son bases obreras, que son bases socialistas. Muy bien. Bueno, hay varios elementos, ¿no?, para ver acá. Muchos. Bueno, un tema que lo tocaste al pasar hacia el final, el tema de una reinstalación de un semicepo, un cepo parcial que establece el gobierno, no permitiendo que los que compran actúen en el MULC, ¿no?, en el dólar oficial. Que compran. Explicar un minuto, porque yo no quise hacerlo más largo como es, porque. Claro, que el que. Acá se había armado. Tarde, no van a poder hacer. Claro. La maniobra en qué consistía, en que vos podías comprar dólares en el mercado oficial. Más baratos. Con banking, claro. Personas físicas. Personas físicas, claro, porque el cepo a empresas no se había liberado. Y vos comprabas dólares en el mercado oficial y abrías otra pestaña para poder comprar en el contado con liqui o en el MEP, dólares financieros, que había una diferencia entre la compra en el oficial y en el alternativo. Y eso te permitía, vos comprabas al oficial, ponele a 1.300, lo vendías en el contado con liqui o en el MEP a 1.400, te daban esos pesos y ibas y comprabas con esos pesos a 1.300, se volvías con esos dólares, ibas y los vendías al contado con liqui y era una rueda loca. Financiero, digamos. Meritocracia. Claro, meritocracia. Sabía apretar pum, 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 pum. Si sabías la triquiñuela, te llenaba de guita. En un momento le llamaban puré acá, ¿no? Cuando se hacía con el blue, bueno. Se estima que por esa vía se fue muchísima plata. Se fue muchísima plata, claro. Porque aparte, si bien el cepo estaba para las empresas, muchos también tercerizaban. Claro, con los gerentes de las empresas. Claro. Es decir, por vía de los gerentes, que eran personas físicas, o empresas que vos. Yo puedo ser dueño de una empresa, pero también soy una persona física. Empresa de porte menor. Claro. El dueño compra como persona y no como empresa. Y es la forma de girar dividendos. Bueno. Entonces, y es una medida masista, llamémosle, porque eso lo estableció Massa hacia el final del mandato porque estaba esa maniobra que se estaba haciendo. Entonces, es un principio de restitución del cepo de parte del gobierno. Porque ahora lo congelan por 90 días. El que compra en uno no puede comprar en otro. No, claro. Que no puede, por 90 días no puede comprar en el otro. No puedes hacer el mercado oficial, no puedo comprar por 90 días en los otros mercados. Claro. Exacto.
Ahora, a ver, hay varias cuestiones. Después hay un tema con esto, digo, para arrancar por algún lado, ¿no? Hay algo que hay que ver. ¿Cómo sería lo del swap este? Porque quien anuncia un swap, un eventual swap con la Argentina, es el secretario del Tesoro norteamericano, que es como sería el ministro de Economía. Pero los swaps se hacen entre bancos centrales. No. Y Powell, que es el presidente del Banco de la Reserva Federal Norteamericana, no es un hombre de Trump. De hecho, está a los tiros con Trump, está a los tiros con Powell, porque Trump le reclama que baje la tasa de interés para que Estados Unidos no entre en recesión. Sí, aparte la Reserva Federal Norteamericana es un órgano complejo, porque es federal de verdad. Está integrada por las reservas federales de cada estado. Claro. Y tienen que votar, no es un mecanismo tan simple. Y tiene una mayor independencia de lo que suelen ser los bancos centrales. El Banco Central de Argentina, donde está Furiase, es el presidente del Banco Central nuestro. No se llama... Bueno, no me sale el nombre. No, a mí tampoco, pero no es el que dijiste. No. Pero bueno, que se sienta con Bausili. Caputo. Bausili. Que se sienta con Caputo en los streams. Hablando. Ahí está que toda la flota. Claro. Mostrando que cero independencia del Banco Central. En Estados Unidos, cierta formalidad se respeta y de hecho, aparte, hay una tensión. Entonces, todo eso habrá que ver cómo se va a ejecutar. Pero después me parece muy interesante ver algunas cosas más, ¿no? El problema del planteo programático, ¿no? Lo del peronismo. Ahora el peronismo ha dicho, yo le escuché varios voceros de ellos diciendo que la deuda es impagable. Es un cambio en el discurso de ellos. Es decir, ahora admiten que el problema de la deuda es un gran problema. El problema de la deuda está colocado, ¿no?, como el corazón del problema de la Argentina, y ellos dicen que la deuda es impagable. Ahora, no está claro cuál es el programa. Si uno se deja llevar por lo que dijo Kicillof, creo que fue en La Nación con Pagni o en Clarín, en uno de los dos medios, dijo, bueno, vamos a negociar mejor, medio que diciendo lo que hablábamos en la otra vuelta, ¿no? Lo de Guzmán. Finalmente Guzmán negoció 1 año y medio y llegó a donde llegó. También dicen que decir romper con el FMI es una chiquilinada de izquierda. Claro, que es un delirio. Entonces, es impagable, hay que reestructurar. Claro. Eso es lo que van a decir. Claro. Apunta a una reestructuración de la deuda, así un rescate de ese mecanismo de expoliación nacional, que es esta deuda usuraria, y de ninguna manera una ruptura, una reestructuración nacional. Y hay otro aspecto también, que en estos condicionamientos que impone el imperialismo yanqui, en este caso, para un nuevo rescate al gobierno de Milei, para financiarle prácticamente la campaña electoral, digamos que lleguen mejores condiciones a octubre frente al tembladeral que se había creado, que es también la exigencia de una devaluación, que en ese punto también no se contrapone con la oposición capitalista, sino que es un reclamo de un sector muy amplio de la clase capitalista. Del lado del Fondo Monetario es, bueno, licuemos la deuda en pesos y agrandemos las reservas. Ahora, en el medio lo que van a licuar aún más es el bolsillo popular. Es decir, se va a llevar puesto la capacidad de sobrevida de los trabajadores. Ahora, para la burguesía agraria, esta maniobra de Caputo y compañía en sintonía con las exigencias del imperialismo, esto de que el levantamiento, la rebaja de las retenciones a cero durara apenas una semana, por la cual se lleva Cargill, Dreyfus, Aceitera General de ESA, Bunge, se llevaron todos los 1.500 millones de dólares. La burguesía agraria, por una parte, no agarró el tema de las retenciones cero y tampoco, y después se le apreció el tipo de cambio. Claro. Perdieron por partida Perdieron por partida doble. Le planteó un problema electoral. Porque no lo va a votar los sectores agrarios. Santa Fe y Córdoba, donde aparte y el norte de la provincia de Buenos Aires. Claro, pero aparte de Santa Fe y Córdoba, uno piensa que son gobiernos provinciales que hoy están enfrentados electoralmente, veremos después de las elecciones cómo termina, con Milei, son gobiernos que los ojeros los sienten como propios. Claro. Y con Kicillof tienen una relación todavía más ambivalente. Si mayores fricciones. Claro, hay que ver, el tipo está buscando Kicillof ganárselos otra vez, pero los otros ya los tienen ganado. Entonces, frente a ese choque, van a ir a votar por las fuerzas políticas provinciales que proponen más abiertamente eliminar las retenciones a cero. Y es importante esto que Besen impuso la restitución de las retenciones. Cuando bajan las retenciones, China compró 15 buques de granos.
Porque, a ver, por ahí que algo vale a 1.000. Claro, los que salieron 1.000. favorecidos fueron los chinos. 1.000. Es impresionante. Le saco 26%. Yo antes vendía por 7.40. Vendía 1.000, pero me quedaba 7.40. Ahora puedo venderlo a 9.50. Gano mucho más que antes. Pero sin embargo, hago una rebajita. Y como los ojeros yanquis, China le puso un arancel, como reprimenda al arancel que le pone Estados Unidos a China, tiene un drama bárbaro. Y Estados Unidos produce mucha más soja que Argentina. Entonces China agarra... Se beneficia de la maniobra de Caputo. Compró 15 buques llenos. Sí. Hizo un negocio. Y los tipos, escuchame, estamos poniendo 20.000 palos de Argentina para que se beneficien otros. Entonces agarra y protesta. Y no cualquier otro. China. El enemigo estratégico. Aunque también se benefician empresas norteamericanas, ¿no? Obvio. Porque Bunge norteamericana, ¿se entiende? No, o sea, los tipos también ganan con esto. Pero los ojeros dicen, a mí qué importa que gane Bunge, yo quiero ganar yo. Entonces se produce un hecho importante en pocos días. Y después lo que voy a decir la devaluación, si vos ves ahora, lo que está creciendo es la compra de los bonos linkeados al dólar. Estos días, después del acuerdo de la Reserva Federal, para que se sepa qué estoy diciendo, hay un bono de deuda que está atado a una devaluación. Es como tener un seguro de cambio. Es decir, lo compras en pesos, sí, pero está atado a la evolución del tipo de cambio. Entonces, si post elecciones hay una devaluación, por más que esté en pesos, están asegurados. No se desvaloriza con la devaluación porque estoy asegurado con que me va a pagar el tipo de cambio en el momento ese. Es lo que está creciendo. Por lo tanto, ¿qué idea da esto? Da la idea... Que el 27... Que la están cocinando. Que nadie considera que no va a haber una devaluación por este acuerdo, que al revés, la va a haber. Y a la vez, el hecho de dar bonos linkeados te quita la gracia de la devaluación. Porque la gracia de la devaluación... No licúa la deuda. No, es licuar la deuda. Si yo tengo un bono linkeado, no licúo la deuda. Y un bono linkeado es una forma de emisión. Sí. Porque cuando yo devalúe, si algo vale 1.000, se va a 2.000, tengo que tener que emitir más para pagar eso. Entonces, estos están generando una especie de esquema Ponzi, porque todo esto no va a terminar bien. Y lo de la injerencia norteamericana y lo que dijo, es decir, el nivel tan explícito del presidente norteamericano llamando a apostar por Milei, la injerencia... Y el destrato, ¿vieron cómo fue la reunión? Sí. El tipo llega y le dice, bueno, firmamos, ya está, se pueden ir, ya está. Ya le dimos lo que querían, váyanse, le dice trama a Milei. Y Milei se duró unos minutos. Le dice, esto que querían ustedes, bueno, váyanse. Y ahora viene, uno ve cómo Trump negocia con el mundo. Acá va a venir cosas muy explícitas. Muy explícitas, porque realmente hay una disputa internacional. Sí, y queda, uno no puede entender el nivel de apoyo de Trump a la Argentina si no lo enmarca en la puja internacional y la lucha entre Estados Unidos para tratar de contener a China y eventualmente, bueno, el propio conflicto, porque ¿cuántos presidentes afines tiene Estados Argentina Unidos? Es clave en su patio trasero. Claro. Bueno, si a Milei le va como el culo, como le está yendo ahora, afecta las posibilidades de la derecha en Brasil, afecta las posibilidades de la derecha en Chile, en Colombia, o sea... Sí, es un golpe regional. Es un golpe regional. De gobierno que tienen bastantes vínculos con China. Claro. Finalmente el Cono Sur es el principal socio comercial del Cono Sur es China. Y es muy difícil para que eso cambie. Es muy difícil que cambie, porque acá lo hemos dicho muchas veces, la economía norteamericana y la Argentina no se complementan. No se complementaria, producimos cosas, lo que Argentina produce... Compite con Estados Unidos. Después Estados Unidos produce cosas que nosotros no producimos. Pues Estados Unidos quiere que le compremos esas cosas a ellos. Entonces es difícil esa complementación. Y bueno, es una colonia, posta que entonces estamos... Sí. Y hay acuerdos militares de fondo que se buscan suscribir. Sí, se ponen una base militar yanqui, la base vetan militar la China. Ushuaia es una gran presión. Este acuerdo que menciona Hirsch, el compañero Iván Hirsch en Prensa Obrera, ¿en Prensa Obrera eso o en Defensa del Prensa Obrera. Suscríbanse. Que por eso hay que suscribirse. Hay que tener en cuenta, porque ahí está el problema de las tierras raras, que es un tema estratégico, y eso es lo que le da mucho poder de fuego a China. Porque el 90% de las tierras raras se procesan en China. Y el 70% se producen en China.
están en China tierra misma. Claro. Claro. Y es fundamental, por ejemplo, para la fabricación de todo el proceso tecnológico, el proceso armamentístico. Es un aspecto crucial del cual depende. Por ejemplo, cuando China amenazó con poner restricciones a las exportaciones de tierras raras, fue un factor clave que hizo recular a Trump, claro, en los aranceles de Estados Unidos contra China. Sí, la industria automotriz, por ejemplo, Yankee protestó porque se queda paralizada. Claro. Y un tema en disputa en Ucrania también. Claro, por eso, exactamente. Las negociaciones. Por eso Trump ponía eso para quedarse, bueno, entregamos todo, cagamos a Europa y nos quedamos con las tierras raras. Dame las tierras raras. Iván muestra, da información como todavía Argentina no tiene explotación de tierras raras, pero las tiene. Entonces se sabe que hay un botín que todavía tiene que abrirse una explotación y China está interesado Estados Unidos, entonces hay una disputa por eso, es muy importante. Bueno, paramos acá, vamos al triple narcofemicidio de Brenda, Lara y Morena. Bueno, esto conmocionó al país. 3 chiquitas, 15, 20, 21 años, que se conoció finalmente que fueron brutalmente asesinadas en un crimen que aparte puso sobre la mesa un entrelazado criminal que ahora vamos a ver tiene como uno de sus ejes vertebradores la participación del Estado. No podríamos estar hablando del nivel de extensión de las bandas narcos en nuestro país, no solo en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, porque acá, por más de que entre los gobiernos de Kicillof y Jorge Macri se pasen la pelota de las responsabilidades, lo cierto es que este delito no conoce fronteras de un lado y el otro de la General Paz, pero al mismo tiempo de gran extensión nacional. Y sin la participación del aparato policial, las policías provinciales, las policías locales, incluso la gendarmería, que es la que debería estar cuidando las fronteras, que son un colador, y ahora lo vamos a ver porque hablábamos acá de estos grandes grupos exportadores, las cerealeras, etcétera. El problema de los puertos privados está fundamentalmente ligado a este problema del crecimiento del narco. Sin la participación del aparato judicial, sin la participación del poder político, no tendríamos un negocio tan extendido del narcotráfico con su cara más brutal de este tipo de crímenes, como en este caso el narcofemicidio de Lara, de Brenda y de Morena. Miren, desde el primer momento la noticia trasciende porque sus familiares, amigos, vecinos empezaron frente a la desidia y la negativa de la policía bonaerense, que tardó más de 48 horas en iniciar la búsqueda y la investigación. Y todo el mundo sabe que en este caso de desaparición de personas, las primeras horas son lo más preciado para poder dar con aquellos a quienes se buscan. No solo eso, sino que ellos sostuvieron durante todos los primeros días cortes en una rotonda neurálgica de La Tablada, ahí en La Matanza. Incluso se movilizaron a las puertas de la Intendencia en La Matanza, de Espinosa. Fueron reprimidos brutalmente por la policía bajo el mando de Espinosa, porque justo coincidía con que Espinosa tenía que hacer una exposición en la Feria del Libro. Y fue solo bajo la presión de esos cortes sistemáticos que el tema llega a los medios, que se empieza a conocer y que finalmente se fuerza la búsqueda, cuando tardaron como 4 días en dar la ubicación de las antenas de los celulares para localizar los cuerpos. Escuchaba el testimonio de una de las primas de las chicas que decía: al celular de Pampita lo encontraron en 1 hora. Y para buscar a Brenda, a Lara y a Morena, la desidia y el desprecio efectivamente que producen las mujeres pobres, porque aparte acá el componente de clase es un componente fundamental, porque, bueno, miren, esto lo ilustra perfectamente. Las chicas eran de La Matanza, una de las sedes donde opera esta red criminal narco es la Villa 1114 por el Bajo Flores en la ciudad de Buenos Aires, y los cuerpos aparecen en Florencio Varela. Todos territorios que son una muestra fiel de cómo las familias trabajadoras más empobrecidas están confinadas a vivir en verdaderos guetos de pobres, que son las villas miserias, a donde las bandas delictivas y las bandas narcos han tomado el poder absoluto. Digamos también que los ataques del gobierno de Milei y de Patricia Bullrich contra las organizaciones sociales, lo hemos visto con el Polo Obrero y los comedores populares, son otra medida que solo refuerza el poder de los narcos en las villas, que hasta en muchos casos administran la ayuda social,
que aparte mantienen una regimentación feroz sobre la población de los lugares, que si no sufren las consecuencias de las balaceras y los ataques entre bandas, sufren que a los pibes de estas familias trabajadoras los cooptan como soldaditos narcos, y a las pibas, bueno, están sometidas a poder terminar como Brenda, Lara y Morena, donde se entrelaza al mismo tiempo el negocio de la explotación sexual, que es lamentablemente la única salida para muchísimas pibas empobrecidas que no consiguen trabajo. Hay un video que circuló de Lara, la más chiquita de ellas, que hace un tiempo atrás la habían entrevistado y ella dice que su sueño era tener un negocio y que si ella pudiera no viviría de la prostitución. Con lo cual, bueno, todos estos condimentos sobre la mesa y gobiernos que yo decía tienen responsabilidades políticas, porque acá es todo el aparato del Estado el que garantiza este negociado. Miren, hace no mucho salió una declaración del Departamento de Estado norteamericano que señala que Argentina es uno de los países líderes en importación de drogas ilícitas y que el volumen del lavado de esta economía es como un 20 o 40% del PBI, pero en la ilegalidad. Yo mencionaba de los puertos privados en manos de las cerealeras y distintos grupos capitalistas que han hecho de la Argentina una plataforma del gran negocio narco. Todo el mundo habla de la hidrovía como la autopista de la droga. Y Argentina es un país de tránsito. Lo que está en la base de la inseguridad y de la crisis de inseguridad en Rosario. Y aparte, y no solo en Rosario, si uno va a la Villa 1114, nosotros que tenemos compañía del Pueblo Obrero, todo el mundo sabe dónde están los búnkers de los narcos. Todo el mundo sabe. La policía lo sabe porque las cajas negras de la policía se alimentan de este circuito. Entonces, acá la complicidad es total. Y tenemos una Patricia Bullrich que se la pasa alardeando de que va a combatir al narcotráfico, tiene a la gendarmería todos los miércoles reprimiendo jubilados, y que de ninguna manera se da una política de combate al narcotráfico, sino usa esto como una excusa para reforzar la penetración del imperialismo a sí mismo. Y, por ejemplo, promovió una ley antimafias, que acá lo hemos hecho un programa especial en su momento, que solo servía para tipificar como mafiosos a las organizaciones de trabajadores que pelean contra el hambre, que luchan contra el ajuste, etc. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, en su momento hubo 12 detenidos, ahora creo que en este momento son 5 o 6. Uno mira las edades, son gente de 18, 19, 25 años, 28. Están presentando a este pequeño J como el gran capo narco. No, de ninguna manera, eso es distraccionista. Serán eslabones menores de estas redes criminales, pero acá los grandes narcotraficantes son los que lavan el dinero en los bancos, son los que no están en el Bajo Flores. Están en Nordelta, están en Puerto Madero, están en los sectores concentrados del poder, porque la inyección de liquidez que representan estos negocios es un pilar fundamental de cómo se organizan las economías. Y tenemos al mismo tiempo a un gobierno como el de Milei que promovió uno de los blanqueos de capitales más escandalosos del último periodo, aunque digamos que también Macri tuvo 2 blanqueos de capitales, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner otro tanto. Pero aparte de este blanqueo de capitales, fue votado por unanimidad en el Senado de la Nación. Y es la vía fundamental para lavar dinero que tiene, en muchos casos, este origen, así como la trata de personas. Y luego Bullrich queriendo negar que esto se trata de un femicidio, bajándole el precio, incluso con provocaciones, porque salió a decir que bajó la tasa de femicidios en nuestro país. Si uno mira las estadísticas de las organizaciones que con mucho empeño tratan de tener un seguimiento, porque no hay registros oficiales, si uno mira a la Corte Suprema de Justicia, solo contabiliza aquellos casos que llegaron a instancias judiciales y a una condena, que son una ínfima minoría. Y, por ejemplo, el Observatorio Lucía Pérez, digamos por caso que el trasfondo del femicidio de Lucía Pérez es exactamente el mismo. El de las pibas Lucía pobres. Pérez de Mar del Plata. De Mar del Plata, donde también está el negocio narco por detrás y los mismos narcos que iban a la puerta del colegio, de los colegios, uno de ellos el de Lucía, a introducirlas en un circuito de consumo, droga y de explotación sexual, en un acto de abuso. Mientras la estaban abusando, Lucía termina falleciendo. Pero el entramado es el mismo. Si uno piensa, Cecilia Basaldúa, estuvieron los papás Daniel y Susana que nos miran, en la marchando marcha con nosotros.
el asesinato de Cecilia en Capilla del Monte, en Córdoba, ella estaba ahí de mochilera, también tiene un entramado parecido por detrás. Es el destino de las pibas pobres. Entonces, acá hay una hazaña particular con el cuerpo de las mujeres como territorio de disputa también, y la hazaña que se ve incluso en las disputas entre distintas bandas narcos. Con lo cual, que Patricia Bullrich diga que bajaron los femicidios. El Observatorio Lucía Pérez contabiliza cerca de 189 en lo que va del año. Y seguro también es un subregistro. Después de que aparte Milei amenazó en Davos, ustedes recuerdan la reacción el 1F, que iba a eliminar la figura de femicidio del Código Penal porque era un privilegio no me acordaba de eso. De las mujeres. Entonces, son todas provocaciones que está montando el gobierno, los distintos gobiernos y el poder político, cuando acá lo que corresponde que discutamos es cómo desbaratamos estas redes mafiosas que lucran con las familias, que explotan la vulnerabilidad social de las familias trabajadoras, montan un negocio capitalista millonario que llega hasta los dueños de los puertos privados y fomentan sistemáticamente, como política de Estado también, el desprecio a las mujeres. La noticia del fin de semana es que se puso nuevamente sobre el tapete los vínculos de Esper con los narcos. Fred Machado. Con Fred Machado, que al parecer una mujer vinculada a Fred Machado, la socia de Fred Machado, le transfirió $200.000 a la cuenta de Esper. Marcel Ewing se llama. Para la campaña de 2019, ¿no? Exactamente. Sí, que aparte, y este viajó en los aviones de Fred Machado. En efectivo, más los aviones, la camioneta privada. Que dicen, y aparte después se le incrementó, o sea, cómo incrementó su patrimonio. A partir de eso fue brutal. Se compró una BMW que sale 90.000, ¿cuánto era que salía? $90.000. Che, una cosa para abrir un debate, no tenemos mucho tiempo, pero la marcha fue importante, pero no me pareció. Yo pensé que iba a ser más grande. O sea, no fue una pueblada tipo 3J. Y no se puede atribuir el tiempo porque creo que el 3J también había mal tiempo, si no me equivoco. No el 3J, el paro por Lucía, que es la marcha de los paraguas. O sea, me pareció que fue una marcha importante, no la quiero desmerecer. Pero no se trata, nosotros somos militantes, tampoco decir siempre todo, hay que ver también las dificultades que enfrentamos, ¿no? No me pareció que haya sido una pueblada, como correspondería. Una sublevación popular. O sea, la catástrofe, sí, la gravedad del hecho. Es decir, aparte, y no es un tema que no tenía difusión mediática, porque creo que los últimos 3 días de la semana pasada estuvo muy instalado. Sí, fue casi el tema excluyente. Excluyente. Entonces, bueno, queda un debate de por qué, puede haber una serie de factores, pero me pareció que, bueno, no sé qué pasó en el interior tampoco, si hubo demostraciones populares, pero acá me pareció que fue una marcha importante, pero no estaba esa cosa de, bueno, una cosa de sublevación frente a un hecho que realmente hubiese merecido para mí una respuesta todavía más contundente de la que tuvo. No sé si esto se discutió algo, como la ves vos, si de Movimiento de Mujeres, si hubo un intercambio, decía lo que se esperaba o no. Yo esperaba y apostaba a una rebelión popular. Hubo marchas importantes en todo el país, esto fue nacional. Fue muy espontánea y muy rápida la convocatoria. Piensen que el miércoles que se hallaron los cuerpos hubo acciones importantes. Acá en Flores fuimos más de 5.000 personas el mismo día. Pero luego tampoco, si bien estuvo muy instalada, también un dato que yo percibí el propio sábado es que las fuerzas políticas que nos movilizamos como fuerzas políticas, hicimos una campaña fuerte por esto, más allá de organizaciones feministas, fuimos la izquierda, efectivamente. A mí eso me llamó la atención un poco porque uno no vio ese despliegue. Ni que hablar, por ejemplo, en otras ocasiones, tanto de la Ola Verde como los 3J, etcétera, que se había instalado una deliberación muy fuerte en los lugares de trabajo, incluso salían pronunciamientos de sindicatos, centrales sindicales. Acá eso no estuvo, fue muy pobre. Y bueno, yo comparto que siempre uno aspira porque realmente la envergadura de lo que estamos viviendo amerita una reacción más fuerte. No, porque las ha habido en el pasado aparte, no es que lo que uno quiere nada más. O sea, es una forma también lógico, de comparar. Pero también en un contexto de movilización mucho más importante del movimiento de mujeres y diversidades. Sí. Acá la peor tragedia es que se ha puesto mucho empeño en sacar a las mujeres de las calles, en desmovilizarlas. Entonces, si bien tuvimos instancias muy importantes, por ejemplo, el 1F fue preparado con asambleas desde 3 semanas antes.
el 8M, que es una fecha histórica, también fue importante y grande. Pero luego lo que prima es que no hay instancias de convocatoria o de mantener movilizadas a las mujeres cuando tenés un gobierno como el de Milei. Y después creo que apareció el discurso de que no hay que politizarlo. No hay que hacer... Bullrich en primera persona. Pero al cual se plegó el peronismo. Claro. No puedo... Bullrich quiere que no haya una marcha. Sí, si depende de Bullrich, estamos muertos. Porque pero Bullrich... bueno, el peronismo estuvo muy ausente también en la movilización. Claro. No, entonces me lo dijeron varias compañeras, hablando, pero no me quiero poner abogado del diablo de más. Hubo compañeras, o sea, que yo conozco las organizaciones feministas que se identifican con el feminismo, por supuesto estuvieron, pero como aisladas de su propio espacio político. ¿Y en el pasado estuvieron más que ahora? No, y lo que pasa es que la capacidad de... Digo, porque también si depende de la fuerza burguesa de oposición... Estamos cagados. No, me refiero a la agitación política sistemática que se hace sobre el movimiento de mujeres. No, lógico, eso sí entra y es un trabajo de socavar un movimiento, eso lo veo... Y de socavar convocatorias... No digo que no sea importante, pero yo creo que hay que preparar una magnitud mayor. Yo creo que hay que preparar nuevas movilizaciones, lo decía la mamá de una de las chicas, que denunciaba que durante el final de la marcha hubo una provocación de la policía, incluso contra las familias, y que ella decía, acá no nos van a callar y nosotros nos vamos a movilizar todas las veces que tenemos que movilizarnos. Entonces creo que esto no puede quedar en esta marcha del sábado nada más, sino que acá hay que apuntar a preparar una nueva movilización. No, y aparte creo que a reforzar la organización independiente de la mujer. Lógico. Porque creo que esto es un tema que pasó ahora, pero el tema es permanente, o sea, la agresión a las mujeres, especialmente de estas bandas narcos. Entonces hay que reforzar muy a fondo la organización de la mujer. Sí, y sacudir este polvo de la desmovilización, porque si uno viene de un contexto de organizaciones, asamblea, movilización es una cosa. Acá venimos de un planchazo y hay que volver a ganar una mayoría social favorable a la lucha contra esta lacra. Pero creo que sí, de todas maneras, ¿no? Un nuevo comienzo, porque por lo menos es cierto lo de la magnitud de la movilización y demás, pero me parece que, no sé, como que noté un clima de como que incluso empalmando con la película de Belén, como que empieza a resurgir, quizás, bueno, un brote verde. Muchas pibas, mucha juventud y yo. Vamos a ver. Es importante hacer un balance de cómo actuaron no digo la previa a este hecho puntualmente, la previa en un periodo de tiempo más prolongado, me refiero, bajo el gobierno de Milei, en las corrientes feministas ligadas a los partidos tradicionales. Sí, especialmente al peronismo. Sí. Y al progresismo feminista, que creo que han sido un factor de desmovilización. El balance de la asunción de Milei en general ha sido negativo. Me refiero que incluso ha llegado mujeres a decir que se pasaron no sé cuánto, entonces hay una especie de justificación de una reacción por derecha. Claro, el planteo de nos pasamos 3 pueblos, ese es el peronismo. Lógico. Entonces son todas cosas... Guillermo Moreno y distintos sectores. Entonces todo eso afecta, entonces hace falta sacar un balance. Total. Porque este nuevo comienzo tiene que tener otro tipo de comprensión, entiendo yo, y también un balance de lo que sucedió. Eso lo considero... Absolutamente. Es imprescindible. Bueno, muy bien. A ver, tocamos brevemente la cuestión internacional porque estamos pasados de tiempo, pero bueno, todos temas muy importantes. Lo de la ONU fue impresionante porque efectivamente, como pusimos en el título del tema, desfiló el fascismo por la ONU. Y no es que desfiló un facho perdido en algún país del mundo, sino que nada más que la persona del primer mandatario de los Estados Unidos y bueno, y de Netanyahu, ¿no? Que ha tenido también un discurso muy, muy fascistoide y ya directamente fascista, porque va acompañado de una acción muy concreta en esa dirección. ¿Es Netanyahu pasando el discurso en Gaza? Es de locos. Bueno, ahora lo vamos a tocar un poquito mejor. Pero si hay algo que caracterizó a lo de Trump, por una parte es un discurso fuertemente antimigrante.
Por ejemplo, él dijo, la ONU no solo no resuelve, muy antimigrante y muy contra la ONU, poniendo de manifiesto que el ataque a la ONU es la expresión de que está en desmoronamiento el derecho internacional y el orden mundial establecido luego de la segunda posguerra. Sí, la ONU se formó después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, se forma como resultado de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo orden mundial establecido luego de la Segunda Guerra Mundial, y ahora se está cuestionando a la ONU, nada más y nada menos que de parte de la principal potencia imperialista del mundo. Lo cual significa no un nuevo derecho, sino que hagan lo que le canta a Estados Unidos. Exacto. Escuchen esto, la ONU no solo no resuelve los problemas que debería resolver, sino que con demasiada frecuencia crea nuevos problemas que nosotros tenemos que resolver. El ataque a la ONU fue sistemático. Dice, he puesto fin a 7 guerras, lo cual es un dislate de los tantos que le hemos escuchado a Trump. He negociado con los líderes de cada uno de esos países y nunca he recibido una sola llamada de las Naciones Unidas para ayudarme a cerrar el acuerdo. Es triste que haya tenido que hacer estas cosas en lugar de las Naciones Unidas. Se supone que la ONU debe poner fin a las invasiones. Bueno, se sigue jactando de cierto... La ONU porque no andaba la escalera mecánica. Sí, y tampoco anda el teleprompter, porque se le rompió el teleprompter que le pasaba el discurso y empezó a improvisar y... Pobre que manejaba el teleprompter. No, ese, claro, lo van a haber fusilado. Dijo que quiso hacer el edificio de las Naciones Unidas, porque es un empresario inmobiliario. Claro. No se lo permitieron y hicieron un edificio. Claro, está la Tower Trump en Nueva York. Bueno. Luego se jactó de que la economía norteamericana está viento en popa cuando todo el mundo sabe que enfrenta una enorme crisis. No nos vamos a detener ahora a ver la crisis de la economía norteamericana, pero muy lejos de haberse saldado la crisis va viento en popa y está el problema de la posibilidad de una recesión, por algo se está discutiendo el problema de la tasa de interés y la crisis armada como consecuencia del aumento de los aranceles que ha generado un proceso inflacionario. Y muy fuerte contra los migrantes. Dice, el mejor ejemplo en crítica a la ONU es la cuestión política número 1 de nuestra época. Dice Trump que la cuestión política número 1 de nuestra época es la crisis de la inmigración descontrolada. Dice que es hora de poner fin al fallido experimento de las fronteras abiertas. Dice que la ONU apoya a las personas que entran ilegalmente a Estados Unidos. Las Naciones Unidas financian una ofensiva contra los países occidentales y sus fronteras. El ataque a la ONU es monumental. En Estados Unidos rechazamos la idea de que se permita a multitudes procedentes de países extranjeros cruzar medio mundo, traspasar nuestras fronteras, violar nuestra soberanía, cometer delitos sin control y agotar nuestra red de seguridad social. Todo el discurso de Trump, muy fascista. Sí, que Europa, al permitir inmigración, está condenada a la decadencia total. Exactamente. Entonces, por un lado tuvimos este discurso de Trump y luego lo de Netanyahu, que también fue un discurso brutal, tuvo un rechazo muy masivo, porque se levantó gran parte del auditorio en repudio, silbatinas, etc. Lamentablemente tuvo... Claro, quienes se quedaron a respaldar a Netanyahu fue el gobierno norteamericano y la delegación argentina, entre algunos pocos otros. Qué vergüenza. En un cuadro de aislamiento de Netanyahu, fíjense, por ejemplo, él tuvo que esquivar el espacio aéreo de Francia e Italia en el avión que viajó desde Israel a Nueva York. El avión tuvo que esquivar el espacio aéreo de estos países, bueno, justamente por el cuadro de aislamiento que está enfrentando Netanyahu, ¿no? Imagínense que sobre Netanyahu pesa el pedido de captura internacional por la Corte Penal Internacional. Por una parte, por ejemplo, señaló que Israel mató a miles de terroristas y volteó a Bashar al-Assad. Es decir, él se jacta de haber sido uno de los... bueno, por un lado que mató a miles de terroristas, cuando en realidad mató a miles y miles y miles y decenas y centenares de miles de civiles. Él dijo una frase, Netanyahu, disculpa que te interrumpa, sí. Que a mí me... Dijo, el 80%, creo que dijo el 80%, de los palestinos apoyaron a Hamas el 7 de octubre. Entonces lo que está diciendo él ahí es que... Está justificado el asesinato de los... Dijo, a mí fue lo que más me impactó de su discurso. Claro. Es, vamos a una reprimenda por a quien votaron en su momento. Luego, bueno, esto se jactó de haber volteado a Bashar al-Assad cuando él había sido muy socio de Bashar al-Assad. O sea, había tenido una política de connivencia con Bashar al-Assad. Luego, por ejemplo, puso los altavoces en la frontera, dirigida supuestamente a los rehenes, pero prácticamente emulando lo que hacían los nazis, que ponían los altavoces en una forma, bueno, de
¿cómo sería? Un hecho intimidatorio. Un hecho intimidatorio, no, sí. Una cosa espantosa, imagínense. Que busca amedrentar. Claro, amedrentamiento, esa es la palabra. Señaló que liberen a los rehenes ahora, le reclamó, si lo hacen vivirán, dirigiéndose a Hamas, en este audio que pasaban en la frontera de Gaza, si no Israel los cazará, planteando prácticamente como si fuesen presas que serán cazadas por el Estado de Israel. En cierto punto él mismo comparó a Israel con los nazis, porque fíjense lo que dijo. Cuando respondiendo a las acusaciones de genocidio y crímenes de guerra, las calificó de mentiras antisemitas, y dijo, refiriéndose a la falsa acusación de genocidio, sostuvo que para Israel cada víctima civil es una tragedia, para Hamas es una estrategia, ¿no? Pero después dice, el primer ministro señaló las órdenes de evacuación de la población civil como prueba de que Israel intenta proteger vidas. ¿Acaso los nazis pidieron amablemente a los judíos que se marcharan? Él mismo se comparó con los nazis, porque dice, bueno, nosotros por lo menos los civiles les decimos que se marchen, los nazis no lo hacían. Él mismo se comparó con el nazismo. Esto me pareció sorprendente, completamente sorprendente. Él se colocó en el lugar de los nazis. Naturalmente se victimizó, arremetió fuerte contra los países que reconocieron a Palestina en los días previos al comienzo de la ONU. Y que hace cosas nazis. Por ejemplo, hoy creo que se conmemora un hecho que en Kiev, en un momento los nazis que habían ocupado Ucrania, convocan al pueblo judío que estaba ahí, que se había sido expulsado, que vuelva. Cuando vuelvan los matan. Un hecho terrible, de lo que fue la ocupación nazi de Ucrania, que fue brutal. Y acá está pasando lo mismo. Claro, le dice, vayan al norte y cuando van al norte lo bombardean. Vengan a comer y cuando van a comer a buscar, claro, la ayuda humanitaria. Te tirotean cuando vas a buscar ayuda. Bueno, atacó Gran Bretaña, Francia, Canadá, Australia, ¿no? Que reconocieron el Estado palestino y dijo que no se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán. Es decir, ¿Palestina qué es? Del oeste del río Jordán al mar. Todo eso es Palestina. Es decir, que si del oeste al mar no se establecerá un Estado palestino, es decir, que no va a existir un Estado palestino. Este es un mensaje muy claro. E incluso él está planteando no solo exterminar a Hamas, sino que incluso rechaza que se establezca la autoridad palestina eventualmente en Gaza. La autoridad palestina, que como nos explicaba la otra vuelta Luciana e Iván, en Cisjordania, es media reconocida como los propios palestinos, como si fuese la burocracia sindical, los traidores son agentes prácticamente del sionismo traicionando la causa palestina. Él ni siquiera está de acuerdo con que los traidores, que son agentes del sionismo al interior de Palestina, sean eventualmente una autoridad en Palestina. Es decir, el planteo es la solución final. Sí, invocando cosas. Ustedes hablaban, ministro de Netanyahu, cuando hablaban de Cisjordania. Decía, no, Cisjordania, Dios nos la dio a nosotros hace 2000 años. ¿Quién es alguien para desconocer lo que dijo Dios? Entonces, buscando argumentos típicos de los nazis, que es una especie de fuente de racismo basado en no sé qué principio, la raza aria, lo que Dios determinó. Se llevan ante un genocidio contra un pueblo invocando el supremacismo. El supremacismo total. Sí. Ahora, dicho esto, creo que es muy importante destacar algo, que creo probablemente debe ser el dato más importante de la situación internacional, que es la huelga general en Italia, porque es una huelga general que no tiene como disparador una reivindicación de los trabajadores italianos, que naturalmente sería genuina y legítimo, por supuesto, sino que tiene como disparador la solidaridad con el pueblo palestino. Sí, es una huelga política. Es una huelga política de masas internacionalista. Es una cosa estremecedora que te pone los pies de gallina, porque la clave para el triunfo de la causa palestina es la generalización del proceso italiano. Por eso, un gobierno reaccionario y fascistoide como el de Meloni tiene que mandar un buque, claro, ahí a custodiar, entre comillas, a la flotilla Samud. Lógico. Es un gobierno aliado a Trump. No, y hubo movilizaciones muy importantes también en otras partes. Por ejemplo, yo vi vi un video en Berlín. Impresionante. Sí. La masividad de la movilización, hablaban de 100.000 personas. Realmente conmovedor, porque el nivel de solidaridad con un pueblo que está siendo
que está sufriendo un genocidio como el palestino por parte de los trabajadores de distintas partes del mundo emociona. Totalmente. Y lo de Italia se extendió porque luego empezaron las ocupaciones de facultades a fines de la semana pasada. También empezaron ocupaciones de facultades en Francia, medio emulando lo que pasó en Estados Unidos, con toda la juventud que ocupó los campos universitarios. Una huelga portuaria internacional. Claro. No sé si... Bueno, ¿quién es? El que leyó ¿cómo se llama este libro? La noche quedó atrás. La noche quedó atrás. Jean Baltín. Jean Baltín. La Internacional Comunista tenía como una de sus ramas la Internacional Portuaria. Claro. Estaba la Internacional de la Juventud de la Mujer y la Portuaria. Y bueno, se está discutiendo, incluso los sindicatos burocráticos argentinos, ahí estaban discutiendo hacer, me imagino a lo que era burocracia argentina, algún tipo de paro de ese tipo solidario con Italia. Es una huelga internacional obrera porque ¿cómo va a ser? Si no? Lógico, la única manera de derrotar el sionismo es con una poblada mundial, una poblada internacional, con la clase obrera interviniendo. Y quienes están a la vanguardia, al parecer, son los portuarios de Génova, que han tenido paros y son medio la vanguardia de este proceso en solidaridad y tienen una historia muy importante de lucha en Italia. Así que bueno, hay que seguir con detenimiento este proceso y... Bueno, ahora en tanto y en cuanto sepamos qué pasa con la flotilla, estar acá en el caso de Argentina, salir a pelear en esta movilización a Plaza de Mayo. Pasamos, tenemos que entregar las 14 toneladas de premio para nuestros enemigos. ¿A quién candidateamos? Uno de que dijimos Expert y Fred Machado, narco. $200.000 o 14 toneladas. Qué escandaloso. Pero tiene como primer candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires a un aliado de un narcotraficante. Es una cosa de loco. Y los tipos después hablan contra el narcotráfico. Sí, se rasgan la vestidura de loco. Es increíble. Ayer creo que tenía que ir a un acto de campaña y no fue. Pero, por ejemplo, este miércoles se empieza a tratar el presupuesto en la comisión que él preside. Ahí vi que el peronismo le está pidiendo la renuncia a la comisión de presupuesto, a la presidencia de la comisión de presupuesto. Es un escándalo. Es un escándalo. Bueno, uno, Expert y Machado. Después habíamos dicho la policía, la federal de Bullrich y su gendarmería con la policía de la ciudad que hicieron este operativo represivo conjunto el sábado en la marcha, que la marcha transitó perfectamente, pero sobre el final montaron ahí una provocación, le pegan con un escudo a la mamá de una de las chicas. Es hijo de puta para pegarle a la mamá. Yo te digo, no hay límites, no hay límites. Es una madre de las chicas torturadas por los narcos y la policía le pega, hay que ser... Sí, basura. Y después montaron en los alrededores un operativo de amedrentamiento. Yo cuando me iba, para quienes desconcentrábamos, poniendo a las motos a circular así sobre Callao en ronda para asustar a la gente que nos estábamos yendo. Una porquería total. ¿Quién más? Teníamos uno más. ¿Quién es que teníamos más? Caputo. Siempre en la nómina, acabó. La duda es la siguiente. ¿Le dio 1.500 palos a la cerealera gratis o se quedó una parte? Y alguna cometita tiene que haber. Ahí. Hay que distribuir la riqueza. Sí. Redistribución de la riqueza. Bueno, pero ¿contra quién vamos? Vamos contra Expert. Sí, porque aparte los narcos están en el centro de todo esto. El origen está en eso. Bueno, para Expert, que es una basura importante, las 14 toneladas, venía a buscarla acá a Mitre. Nos vemos el lunes que viene.